Hoy estamos conociendo a Marta María Ramírez. Martica, cuéntanos cómo decidiste empezar a mover tus ideas desde espacios virtuales y desde espacios reales. Fue una motivación totalmente personal, amistosa. Vengo de una generación emigrada casi en su totalidad. Y una amiga me dijo, ha aparecido esto, Facebook, por favor entra y escribe un mensaje donde podamos todos saber que estás bien. Digo, esto me puede servir de alguna manera para algo, ¿no? Vengo además de la academia, donde todavía el espacio blog era como medio demonizado, ¿sabes? O sea, porque tiene unas libertades y unas características además que no responden al periodismo formal, ¿no? Al estrictamente académico. Y entonces me voy a estudiar a la Fundación de Nuevo Periodismo Gabriel García Márquez con Renata Cabrales y Esther Vargas a ver qué es lo que puedo hacer con estas redes sociales. ¿Qué defiendes desde esos espacios de creación que te brindaron las redes sociales? Los martazos como blog surgen por la necesidad imperiosa de no borrar más ningún artículo que no quisiera comprar, y estoy diciendo comprar en el mejor sentido de la palabra, ningún editor, ni en Cuba ni fuera de Cuba. Empiezo a tener otro tipo de necesidades, ya necesidades que se alejan de lo que formalmente es el periodismo, o sea, que de pronto impone como determinadas camisas de fuerza en un país donde tener fuentes es bastante complicado. Ahí surgen estos martazos que he viajado por varias plataformas, muy difícil de actualizar desde Cuba, incluso desde la wifi de Content, como le diría Joseph Ross. Y vamos a hablar de Marta y el activismo que se propone. ¿Qué quiere hacer Marta con la sociedad cubana? ¿Qué quiere cambiar? Mi lucha realmente es contra el patriarcado. O sea, yo creo que el patriarcado va más allá de si es socialismo, capitalismo o lo que sea. O sea, es el sistema que de verdad está imperando en el mundo y está jodido. O sea, la esperanza de vida dicen que es 75 años. Yo no estoy muy segura en Cuba, digo. He visto mucha gente joven morir en los últimos tiempos, pero yo creo que esos 75 años, pensemos que sean reales, tienen que ser felices. Mi discurso es muy simple, o sea, es que seamos felices mujeres y hombres en equidad. Necesitamos al menos la posibilidad de dialogar con gente que no está de acuerdo, con gente que está más o menos de acuerdo y empezar a encontrar como ciertos matices. O sea, estamos en un momento además de reestructuración de un montón de cosas y están pasando otras tantas que no están ni siquiera a debate. Entonces, de eso se trata mi activismo, o sea, no hay otro propósito. ¿Qué estrategias usas? ¿Cómo te expones? ¿Cómo cuentas tu vivencia? El activismo, sobre todo en Cuba, es un activismo como muy molesto, ¿sabes? Es como el discurso político, con el dedito parado y aleccionador. Pero me doy cuenta que el dedito parado no funciona. Y de pronto digo, ¿qué podría ser de Marta Mar 77, de Marta María Ramírez, de los martazos? Y definitivamente la conclusión a la que llegamos era que era preferible contar mi historia. Tiene un montón de riesgos, pero que a Cuba le falta eso, o sea, contar historias. ¿Qué satisfacciones te ha dado hacer eso, hacer lo que te gusta? Sobre todo la gente. Recuerdo, por ejemplo, una madre con un hijo gay saliendo del closet, que al cabo de 2 años, un día me llama y me dice que no había perdido a su hijo, sino que había ganado otro hijo, ¿no? O encontramos un muchacho en medio de Teniente Rey, muy joven así, que me dice, yo te sigo en Facebook. Entonces y yo mirarlo y decirle, pero ¿cómo me sigues si yo no sé para dónde voy? O sea, no hagas eso. Entonces, poder desde ese espacio que he construido dentro de las redes, apoyar el trabajo de realizadores, de un montón de creadores de este país, de gente que está haciendo proyectos interesantes, poder trabajar en espacios como La Marca y poder ayudarlos con su posicionamiento también en redes sociales o en la muestra joven, es eso. Yo creo que esa es la recompensa de Marta María, de exponerse, la recompensa de Marta María de, no sé, o sea, es eso. A veces me separo, incluso hablo de Marta María como en otro espacio porque me cuesta mucho trabajo, pero nada, es eso, o sea, soy yo ahí hablando de lo que creo y de lo que creo que es la justicia. Estoy súper feliz porque tu trabajo me emociona muchísimo y también soy de tu seguidora, y darte las gracias por haber sido la primera de esto, lo que espero que sea una serie de conociendo personas que estén echando para adelante un proyecto desde sus visiones y personas que quieran dialogar sobre todo.